está dividido en tres secciones. La primera es Jesucristo, ejemplo de disciplina. El segundo es el papel de la disciplina, para qué existe la disciplina. Y el tercero es un llamado a ejercitar las virtudes cristianas. Entonces, antes de empezar, les pido pues que inclinemos nuestro rostro, cerremos los ojos y vamos a tener una pequeña oración. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Te doy muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, para poder estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, de que seas abriendo nuestros corazones. Si de pronto tenemos algún tipo de preocupación, Señor, sé tú, Señor, tomándola y permítenos, Señor, estar concentrados para poder aprender lo que tienes hoy para nosotros. Yo te ruego, Señor, que seas bendiciendo de pronto a los hermanos que por situaciones de salud o ajenas a su voluntad, Señor, no han podido venir, que los sigas protegiendo. Permite que donde sea que estén, Señor, que te busquen, Señor, que se paren en un espacio para poder leer tu palabra, para orar, para cantar, para, Señor, estar en comunión. También, Señor, te pido por los hermanos que de pronto estén desanimados, Señor, que se poniendo, Señor, una persona o una situación, que los anime, Señor, para que busquen otra vez, Señor, de ti y que no estén alejados. Te pongo, Señor, en tus manos entonces lo que resta de este curso, Señor, y de este estudio, todo esto en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Listo. Entonces, la verdad central para el día de hoy es la siguiente. Mientras vamos estudiando, tengan presente esta verdad central. Dice, el cristiano debe consagrarse al servicio del Señor, mostrando al mundo la santidad de Dios. Y aquí hay dos palabras importantes, pues que tengan presente. Uno es servicio, y la otra es santidad. Esto es algo que vamos a estar viendo porque en los temas pues, que vamos a estar estudiando, esos son como las palabras claves. Pero entonces ahí como un mini recorrido rápido, ya saben, el libro de Hebreos es un libro enfocado a la diáspora judía de la época de las primeras iglesias cuando empezaban a esparcir el evangelio. Y obviamente pues era un público judío-cristiano, por lo tanto eran personas judías que ya tenían un conocimiento previo sobre el Antiguo Testamento. O sea, lo que para nosotros el Antiguo Testamento, eso era lo que ellos estudiaban desde niños. Entonces ellos ya sabían todas esas historias. Pero obviamente aquí lo que se hace es como reforzar, ¿cierto? No solamente la parte del conocimiento antiguo testamentario, sino mostrándolo a la luz de lo que viene siendo nuestro Nuevo Testamento. Obviamente se escribió antes de la destrucción del templo, que sucedió en el año 70. Y el tema principal siempre es que Cristo es mejor que... Rapidito, volvemos a mirar el mapita. Recuerden que todo eso naranjado era el Imperio Romano y los azulito eran los lugares donde se habían esparcido los judíos de esa época. Y también habíamos visto que existía en el Antiguo Testamento el tabernáculo. ¿Sí? El tabernáculo fue sustituido después por el templo, pero el objetivo del tabernáculo era un tema de adoración, de sacrificio, con el objetivo de tener santidad para un pueblo que había sido escogido por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y que era móvil porque tenían que estar desplazándose, entonces se permitía desarmar y volver a armar, pero las medidas eran las mismas y era todo establecido conforme a la voluntad de Dios y así lo hicieron. Y solamente era ese sitio. Sí, solamente era ese sitio. No es como que, es que había dos tabernáculos, único y exclusivo, y está hecho de materiales que eran durables, estaban hechos de oro, estaba hecho de bronce, estaba hecho de unas telas muy finas que eran difíciles de conseguir. ¿Alguno recuerda cuántos años vagaron por el desierto el pueblo de Israel? 40 años. Mira, que 40 años y hay algo fácil, no se les acabó el calzado. Sí, el calzado. No sé cuánto le duran unos zapatos. La comida. Tenía que estaba maná. Pero ¿cuánto duran los zapatos? Por ejemplo, yo soy disquero que cuida los zapatos. Los zapatos creo que me durarán por ahí 4 o 5 años. Los que he cuidado, pero me los pongo constantemente. Ahora me dicen, no es como que tienen muchos pares de zapatos, solamente uno. Ellos solo tenían un par de zapatos en la talla y les duró todo ese trajín. Pero bueno, ya entrando en tema, ¿cierto? Porque recuerden, para terminar esa parte del tabernáculo, era importante que estaba separado el tabernáculo en varias secciones. Estaba la parte principal, pues como afuera, ¿cierto? Era el exterior, ahí se podía estar el pueblo. En la parte interna, ¿cierto? Porque esto estaba tapado, pues solo podían entrar los sacerdotes y la persona que quizás fuera a hacer un sacrificio, ¿cierto? Por sus pecados. Pero luego estaba
internamente ya en esta carpita, ahí se ve, está el lugar santo, donde estaba el menorá, que era una lámpara de siete llamitas, el atrio de los panes y el incensario, y al fondo estaba el lugar santísimo. Y todo eso era una figura, ¿cierto?, de lo que después iba a ser el templo, pero también era una figura de que ese era un lugar santísimo, ¿cierto? Y solamente alguien santo podía entrar ahí. Por eso es que el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sus pecados antes de entrar una vez al año, ¿cierto? Y eso era parte del pacto anterior, pero ya vimos de que Jesucristo hizo un nuevo pacto, ¿sí? Y entonces, pues digamos que una vez ya está hecho ese pacto, el tema pues como que ha pasado sobre la disciplina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una vez ya entramos, ¿cómo se dice?, a la presencia de Dios, pues digamos que eso viene con una responsabilidad. Entonces vamos a empezar a leer, vamos a irnos al Hebreos, al capítulo 12, y vamos a leer los primeros versículos. Dice: por tanto, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, esto hace parte de lo que les digo ahorita. En el momento en el que uno ya entiende que Jesucristo, ¿cierto?, murió por nuestros pecados, y que gracias a ese sacrificio podemos tener entrada directa al Padre, ¿cierto?, a Dios. Eso nos pone a nosotros en una posición en la que tenemos que tomar una decisión. Y es como, no puedo dejar que eso pase como si nada, porque es que es un hecho muy importante. Y la posición es una de dos: o no me importa y sigo mi vida como nada, como si nada, o tomo una posición y digo, no, voy a seguir los caminos de Dios, ¿sí? Y eso es una carrera, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando usted va a correr, usted anda con maleta y con todas las cosas encima. No, eso O sea, si usted va con maleta encima, entonces no puede correr. Hay una cosa, y es que, por ejemplo, si usted dice, voy a subir una montaña y quiero subir rápido, entonces, ¿qué es la mejor estrategia? Andar con un equipaje así súper pesado. Andar livianito. De hecho, hay un tipo de carreras que hacen en la que corren un montón subiendo montañas, pero es gente que casi que va descalzo. Y cuando se va, lo máximo que llevan es el agua para poder estar hidratados. Y el resto es como ropa ligera y todo para poder ir rápido, ¿cierto? sí, mucho la pantaloneta. Entonces, claro, ¿qué pasa? En la vida cristiana, esa maleta que nos estorba, ¿cómo llama? Pecados. Entonces, por eso dice aquí en el versículo 1 que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, porque claro, una cosa también es pecado, pero a veces uno guarda cosas que aunque son pecado, uno de pronto dice, no, pero es que yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada mal a nadie, pero internamente uno puede estar guardando rencores, o uno puede estar de pronto pensando y recordando que hace 20 años un benito me hizo no sé qué, ¿cierto? Sí, hay algo, hermanos, y es que el escritor de Hebreos es práctico. El escritor de Hebreos dice, por tanto, o sea, ya usted tiene una condición diferente, ya usted decidió seguir al Señor. Entonces dice, y nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos. O sea, la persona dice, yo recibo a Cristo, entonces alrededor hay una cantidad de ojos que los miran, son testigos. Entonces, teniendo alrededor, ustedes tienen alrededor testigos. Hay gente que tiene los ojos puestos en ustedes. Claro. En el cristiano, más todavía. Y entonces ahí es donde dicen, pero no es que sos cristiano. Entonces dice, teniendo alrededor tan gran número de testigos, entonces dice, despójense de todo eso y del pecado que nos asedia. O sea, no siga cargando basura. No tiene sentido seguir cargando basura. Es que esta porción de la palabra de Dios, los que vienen en un proceso de cambio y que realmente están comprometidos con un cambio, sí entienden ese versículo. Y uno puede decir, ese soy yo. Ahora ese soy yo. También hay que ver el contexto. Si quieren, leamos un momentico en el versículo 11, los últimos dos versículos, vendría siendo el 11, 39 y 40. Y todos estos, porque en el capítulo anterior
habla sobre un montón de ejemplos de personas que tenían fe, ¿cierto? Y que de cierto modo pues, nos sirven a nosotros como ejemplo. ¿Sí? Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque era el Antiguo Testamento, como era el momento. 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces ahí es donde viene. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nube de testigos, entonces estos testigos hacen referencia realmente a todos los ejemplos de personas que por la fe estuvieron firmes, ¿cierto? Y que nos sirva a nosotros como de que venga, es que yo para qué voy a estar, ¿cómo se dice?, firme en la fe. Uno ve los ejemplos que tuvo, ¿cierto? Y cómo esa firmeza que ellos tuvieron, ¿cierto? Obviamente dada por Dios, les permitió alcanzar diferentes cosas dependiendo del personaje. Pues. Entonces, esa parte de los testigos también hace referencia a esos ejemplos de la fe para que uno no crea que uno está solo luchando contra el mundo. Claro, y el despojarse de todo peso, como lo colocaste ahí, es despojarse del pecado. Hermanos y amigos, ¿qué tan necesario es identificar eso? Porque es que despojarse es de qué, de lo que no me sirve. O sea, si yo identifico que algo no me permite caminar una vida que agrade a Dios, yo sí tengo que empezar a mirar. Yo me despojo de todo esto. Por ejemplo, amigos, ¿será que en un cambio de vida hay que empezar a alejar o a despojar a amigos? Claro. Sí. Porque si hay un amigo que me invita a la negativa, entonces yo lo tengo que despojar. Claro. Sitios, gustos. En algún momento decíamos, aún, por ejemplo, música. Hay un tipo de música que uno tiene que despojarse de eso. Porque si no, va a seguir ahí pegado al cuello. Cogido el gañote, como dice el indígena. Es que me tiene cogido el gañote. Pues claro que lo tiene cogido el gañote. Si escucha la música y arranca para allá. Sí, entonces, claro, cuando uno dice como que eso es una carrera, lo primero es despojarse de lo que no sirve para poder, porque cuando uno tiene un objetivo, pues uno ya entonces empieza a tomar decisiones para ir en pro de ese objetivo. Cuando no tiene ningún objetivo, eso no importa, pero ya aquí tenemos un objetivo, ¿cierto? Y es correr la carrera. ¿Sí? Y cuando uno corre y usted sale corriendo, ¿para dónde sale corriendo? A la meta. Pero si usted no sabe dónde queda la meta, entonces ¿qué? Vamos a seguir leyendo. Estamos en el capítulo 12, vamos para el versículo 2. Pero porque recorramos con paciencia la carrera que nos importa. Entonces, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús. Porque entonces, claro, cuando uno tiene dudas de si estoy corriendo para el lado que es, pues uno que tiene que fijarse, uno tiene que primero parar de pronto y empezar a mirar, pues estoy corriendo para dónde es. O sea, que estoy corriendo para el lado que no es. Camino indicado. Sí, porque a veces cuando uno va corriendo, uno dice, no, yo me pego del grupo, y el grupo, ¿y para dónde va? No sé. Claro. No, nosotros no podemos ¿Dónde va? así como... ¿Dónde va Vicente? Así ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Eso es peligroso. Es peligroso. Eso es peligroso. Si uno en algún momento llega y dice, yo no sé para dónde estoy yendo, es mejor parar un momentico y empezar a buscar cuál es la meta. Porque entonces dice, hay que poner todo lo que tiene. Jesús. Así que hay que buscar la brújula, que es la palabra del Señor. Amén. Que no nos guía hasta nuestro Señor. Y no solamente correr con paciencia, sino también correr con firmeza. Saber lo que uno está haciendo y saber a dónde se va. Y aquí se va a encontrar la etapa final. Sí, y ojo, hermanos, porque es que los ojos son puestos en Jesús, no en el pastor, no en el fulanito, no en el afiche, en la iglesia tal, no. Los ojos son puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque yo como ser humano soy imperfecto. Si alguien pone los ojos en alguien que es imperfecto, se va a equivocar. No, el Señor Jesucristo es el único perfecto, es el único sin pecado, es realmente el camino a seguir. Si pone los ojos en algo más, va a perder. Sí, entonces, claro, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que finalmente Jesucristo, al ser el autor, no solamente es el que murió y consumó, ¿cierto? Como el sacrificio para poder darnos perdón, es también el autor, ¿cierto? Y en la medida en que estamos yendo para la meta correcta, correr la carrera correcta. Porque a veces uno pierde muchos años de su vida corriendo para donde no es. Acepto. Sí, hay algo, mire, yo tengo dos hijos, uno de ellos es este pelado. Y tengo otro hijo, que se llama Felipe. Felipe está terminando su carrera y está haciendo la tesis. Entonces ayer teníamos una charla y yo le dije a Felipe, te tienes que encarrilar. Te tienes que encarrilar. Porque mientras no estés encarrilado, entonces vas a estar haciendo cantidad de cosas. La vida cristiana es así. Si una persona no está encarrilada en el camino establecido por el Señor, entonces esa persona está dando vueltas por todos lados. No sabe para dónde va. Mientras uno no se encarrile, uno está perdido. Mientras usted no ponga los pies sobre ese riel firme que es Cristo, usted va a estar dando tumbos toda su vida. Y le puede durar toda la vida. No, es que yo voy porque me gusta esto. No, yo voy pues porque me siento bien en aquello. Aterriza, encarrilar, colocar los piecitos es en Cristo y caminar conforme a su palabra, encarrilarse. Porque si uno no está en la carretera, uno está por la vida o por el mar, quizás perdido. Sí. Entonces, tres cosas, no se nos olviden. Entonces, uno, despojarnos del pecado. Dos, correr con paciencia. Y tres, puesto los ojos en Jesús. Ahora la pregunta es, ¿eso está muy fácil? ¿O está muy difícil? Difícil. Perdón, dice difícil. Porque cuando uno va a comenzar a caminar, por ejemplo, si uno va a subir la montaña de 1 kilómetro de alto, pues, ¿cómo tú vas a comenzar a caminar si tú cargas el peso encima, de borrarte todos los pecados, de la montaña encima? Tienes que empujarte de eso para poder subir, porque si no, no haría ni siquiera a la mitad de la montaña. Y correr con paciencia, correr con firmeza y tener una meta firme que vamos a llegar al tope, Sí. a la final, que es donde está Dios. Y correr con firmeza, porque cada paso que tú des es algo seguro que no te vas a caer. Y fue la firmeza de nosotros que dio al Señor. Pero entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Pues perdón, Daniel. Miren, es que hay algo que en la práctica uno lo puede hacer. Uno va caminando y si yo ya sé para dónde voy, no me puedo dejar distraer. Pero hay agentes distractores al lado. Sí, claro. Constantemente. Muchos. Entonces, si yo ya tengo los pies bien puestos, pues yo voy caminando. Pero resulta que alguien me llama. Héctor, llama. Entonces yo volteo y lo miro. Sí, pero no he cambiado los pies. Porque si yo voy para allá, pero me llaman y yo volteo, le puedo decir no. Entonces usted dice, venga. Y yo le digo, no. ¿Por qué? Porque yo voy para allá. Pero yo sigo hacia donde voy. A Cristo. Pero si yo llego y volteo los pies, ay, perdieran. Me desvío. Ay, perdieran. Y eso es lo que le pasa al creyente. Entonces, en el momento en que a usted le tiran la piedrita, la cascarita, y usted llegó y volteó y miró, pídale al Señor que le ayude. Para que usted diga no. Pero en el momento en que usted no solamente volteó, sino que usted emprendió el camino hacia allá, pídale al Señor que le ayude. Porque ahí puede estar retrocediendo. Jaime se puede tomar una cerveza. Es que ahí para la disciplina, eso es la disciplina. La disciplina hace parte es una herramienta para alejarnos del pecado. Porque somos seres humanos nacidos del pecado. Pero la disciplina nos aleja del pecado y cuando pecamos hay que tener puestos los ojos en Jesús. Ahí mismo arrepentirse y pedirle perdón. Porque el único santo es Dios. No nos dé vergüenza
culpa con el Señor, a Él no le podemos ocultar nada. Él sabe todo. Y una de las disciplinas es aprender la palabra del Señor. Es el que tiene que ser el manual que te va a enseñar a caminar, a después de todo tu peso y tener los ojos firmes al Señor. Amén. Pues para avanzar, vamos entonces a leer rápidamente los capítulos, los versículos que ya habíamos visto, que ya habíamos leído al inicio, que justamente nos introducen estos temas que estaban hablando los hermanos. Les dice, el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque claro, uno ve que es que despojarse del pecado, no dejarse distraer del camino, mantener siempre los ojos puestos, eso no es tan fácil. Y en la medida en que uno es disciplinado, se va a hacer más fácil, pero al principio es muy duro porque es más fácil lo otro, porque uno está acostumbrado, mal acostumbrado. No, y es que a uno lo distraen con lo que le gusta, no con lo que no le gusta. Dice, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, porque alguno dice como que no, es que, son muy poquitos los que pueden decir que es que les ha pasado a combatir contra esas distracciones hasta el punto de que haya sangre. No, realmente es como algo que se ve extremo. Sí, no hay tantos casos que sean extremos, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que igual todos luchamos. Así no es como que, sí, no hay sangre por medio, pero igual no es muy duro. Claro, porque ahí él lo que quiere asemejar al escritor de decir, ¿quién combatió hasta la sangre? Cristo. Cristo fue el que murió. El sufrimiento de Cristo es máximo, pues es total. Y dice el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige diciendo. Y esa parte de hijos es importante porque justamente hacen aquí un pequeño paréntesis y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel azota a todo el que recibe por hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en que las cosas se ponen difíciles, eso es una buena señal. ¿Sí? Cuando no hay como dificultades y todo es como muy tranquilo, uno debería preguntarse, venga, ¿por qué está como tan tranquilo todo? ¿Por qué? Porque en el momento, o sea, como que hago algo malo y no pasa como nada, uno dice, no, mira que eso no está como bien. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno es hijo y uno hace algo malo, los papás no se quedan callados. Ya, que haga lo que se le dé la gana. Entonces ahí en algún momento dicen, así también es Dios con nosotros. Llega y nos jala las orejas en algunos momentos. ¿Por qué? Porque es que al que él toma por hijo, le va a poner el cuidado que merece. Y eso implica tener que quizás en algunos momentos tomar disciplina. ¿Sí? Sigamos leyendo el 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque el que hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Y entonces aquí vamos entonces a entrar al siguiente tema, que viene siendo el papel de la disciplina. ¿Sí? Entonces Dios va a disciplinar esta disciplina. Versículo 8. Dice, pero si se os deja sin disciplina, es decir, que haga lo que quiera, ¿sí? De la cual todos han sido participantes, ¿cierto? Entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí? Entonces uno sí dice, venga, si Dios a mí no me está disciplinando, eso es una cosa que nos tiene que poner a pensar. ¿Sí? Pero si por el contrario vemos que Dios nos disciplina y nos ayuda a crecer, ¿cierto? Espiritualmente, uno dice, no, voy por el camino que es, ¿cierto? Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, claro, digamos que pues, ninguno salió de la nada, todos fuimos papás en algún punto, ¿cierto? Los tenemos nosotros y no tocó la piedra. Sí, es que cada vez que yo llego a este versículo 9, a mi mente inmediatamente llega una señora que se llamaba Oiga, que era mi mamá. Y entonces a mi mamá había que obedecer. Y dice, si tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, en mí nunca hay un sentimiento de odio hacia mi mamá porque me pegó por allá todos los días. No todos los días. Todos los días, yo me acostaba por un peladito, pero de la nalga. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si es que uno al papá o a la mamá le obedece porque le obedece, pues. Y uno los quiere y los ama. Muchachos. Y aún así, llega un momento en el que le dice a la mamá, papá, gracias.
Entonces vamos en el versículo 9, vamos para el 10. Para 10, para 10. Dice, y aquellos, o sea, los padres terrenales, ¿cierto? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Porque, a ver, lo cierto es que yo trato de la oportunidad de abogado, entonces no sé cómo será la cosa, pero lo que dice es que conmigo, como que no me castigaron físicamente como mucho, pero las poquitas veces pues, sí me acuerdo. Pero lo cierto es que de todas maneras los papás no siempre saben qué hacer con uno. A veces uno es muy testarudo, habrá hijos más tranquilos, a veces más loquitos. Entonces eso se vuelve que realmente ellos también se pueden equivocar a veces. Pero, y tratan de corregir, pero lo importante es que ellos tratan de llevar a sus hijos por el camino bien, ¿cierto? Y dice, como yo les decía, pero ¿quién es este? ¿Cierto? Cristo, Dios. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí es donde viene la parte importante, es como, ¿cuál es el objetivo de que nos disciplinen? ¿Cierto? Y particularmente, ¿cuál es el objetivo que Dios tiene disciplinándonos? Y es tener santidad, ¿cierto? ¿Y santidad para qué? Para hacerle fiel a él. Para muchas cosas realmente. Vamos a ver. Versículo 11. Estamos en el capítulo 12, versículo 11. Sí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sí? Esas varias cosas. En la medida en que somos ejercitados, eso nos va a tener santidad, que a su vez nos va a permitir hacer que tener caminos derechos que no son solo para nosotros, sino para los que quizás vienen detrás de nosotros, que por diferentes razones posiblemente no son tan rápidos, ¿sí? Y por diferentes razones de pronto están cojos, tienen de pronto todavía un montón de peso en la mochila. ¿Sí? Entonces no es una cosa que es solo individual, como yo de manera individual soy santo y de mal a los demás. No, sino que eso también ayuda a que los que están con nosotros también sean beneficiados de esa santidad. O sea, manos caídas y rodillas paralizadas. Si eso es una cosa dramática. Sí, porque una persona que tenga las manos caídas está bien. Y las rodillas paralizadas, o sea, no se mueve. Y no se le monten las hormigas. Ustedes han caminado mucho y al otro día no se han podido parar. Sí. Muchas veces. A veces ha pasado. Y más aún, y dice, y hagan sendas derechas para vuestros pies. O sea, no puedes seguir torcido, no puedes seguir viviendo en la negativa, no es todo. No, nunca. La senda tiene que ser, derechita. ¿Para qué? Para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque todos necesitamos ser sanados. Pero si yo soy débil en algo y estoy haciendo una senda torcida, pues hombre, Sigo cojo. no, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Y de cierto modo, digamos que eso se vuelve también una especie de propósito en las iglesias. ¿Para qué existe este lugar? Porque de cierto modo nosotros estamos tratando de ir por una senda, ¿cierto? Y estamos ayudándonos entre todos a mantener esa senda, porque ¿qué pasa con los caminos cuando nadie anda por ellos? Se llenan de malezas. Y en la medida en que hay tránsito, por ahí no dicen nada más que es por aquí. Entonces, eso es otro propósito, porque recuerden que en unos pasajes anteriores había un pasaje que decía que no había que dejar de qué, de congregarse. Todos quieren por los suyos. Exacto, entonces todo esto está unido, todo hace parte del mismo tema. Y vamos en el versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y dice el versículo 15, que es hasta lo que yo quiso rayado, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque claro, ya vimos la parte bien, ¿cierto? Lo que debe ser. Pero también aquí esto nos exhorta sobre lo que puede pasar cuando uno resulta que no hace caso, y sino que se va por donde no es. O no se despoja de los pecados. Y termina cargando amargura, ¿cierto? Que ahí dice raíces de amargura. Sí. Y eso estorbe, porque el problema es este estorbe. Claro, es que hay
algo, hermano, mire. Esa raíz de amargura trae muchas consecuencias y muchos orígenes. La falta de verdadero perdón crea en una persona raíz de amargura. ¿Cómo puedo identificar qué es raíz de amargura? Si miro a alguien o pasa algo y siento resentimiento. Entonces, el escritor acá dice, mucho cuidado, no vaya a ser que usted deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando, o sea, ya la matica estaba cortada, pero vuelve a brotar. Esa raíz de amargura está guardado ese resentimiento allá. Y más aún, y entonces dice, les estorbe. Y peor, y por ella muchos sean contaminados. Porque es que es contagioso. Entonces se contagia, entonces la persona se vuelve agresiva y posiblemente otros se vuelven agresivos. Y eso es algo que pasa al interior de las familias, al interior de las parejas, en las relaciones de los trabajos, o sea, es algo real. Y debemos ser llamados ¿a qué? A la paz. No caliente la pecera. Si hay todo una mitad, entonces busque la paz. Usted tiene que ser portador de paz al interior de su hogar. No puede tener raíz de amargura, porque entonces se va a contaminar y va a contaminar a los demás. Ahora, ¿cómo se sana eso? Realmente la manera básica con la que uno sana ese tipo de cosas es con perdón, ¿cierto? Y a veces eso puede ser muy duro, pero realmente eso es muy importante. ¿Por qué? Porque perdonar hace parte de esa soltar esas cosas, ¿cierto? En la medida en que uno sigue cargue, no va a poder avanzar. Entonces va a haber un momento en el que uno se da cuenta, venga, yo sigo cargando con esto. No, tengo que solucionar. Y la forma de solucionar es buscando el perdón. Sí, y por eso es tan importante establecer y definir una relación con el Señor Jesucristo. Romanos 5:8 dice, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es una enseñanza. Nosotros no merecíamos que Cristo muriera, pero Él por su amor murió por nosotros. Y muchas veces nosotros, el ser humano, se llena de un orgullo malsano. Muchas veces de una hipocresía. Sí, yo perdono, pero no olvido. Pero perdonó. O usted perdone ya, siga su vida, despójese, libérese de todo eso que no lo deje caminar. Es que la falta de perdón no lo deja caminar. Y aprovecho a los muchachos de la corporación. Miren, muchachos, el perdón es proceso integral, es parte integral del proceso de recuperación. Y hay tres tipos de perdón. El perdón de Dios, que siempre lo vamos a tener. El perdón que yo le doy a una persona o que esa persona me da a mí. Si yo veo que le doy un golpe a alguien, entonces tengo que decirle perdonar. Y tengo que pedir perdón. Y si alguien viene y se acerca y me dice, te pido perdón porque hice esto o lo otro, no debemos de quedarnos sin dar perdón. Y el perdón a sí mismo. Porque si una persona, no contento con 2 o 3 puntos de papa, se va a echar 4 o 5 puntos más, no va a poder terminar. No es imposible que no. No. Así es. Vamos a dar, hay unos ejemplos que el pasaje nos continúa, pero entonces él vuelve a retomar en el versículo 15, capítulo 12, versículo 25, Dice, mirad que no desechéis al que habla. O sea, todo eso que hemos hablado es como, venga, que es que no ignore lo que se le está diciendo acá. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonestaba desde los cielos. ¿Sí? Y recuerden que amonestar es ¿qué? Regañar. ¿Cierto? Y la otra cosa de animal es exhortar. Exhortar y amonestar son palabras parecidas, pero Reprender, ¿cierto? Reprender. es como llamar la atención, pero así venga que es que de verdad. Sí, claro. Dice, desde los cielos, versículo 26, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. 28. Así
que recibiendo nosotros un reino inconmovible, eso es prácticamente el reino de Dios, ¿cierto? La promesa que Dios nos ha dado, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces aquí vemos de que finalmente el tema del pasaje viene siendo que es que todo esto tiene una razón de ser y es prestar un servicio, ¿cierto? O sea, no es quedarnos como en una hamaca diciendo, listo, ya, soy santo, ya, qué maravilla. No Una se vida que contemplativa. sí, ser contemplativo no es el objetivo de todo esto. Entonces, el objetivo es, uno, generar frutos. ¿Mediante qué? Primero, Dios nos salvó. Segundo, al salvarnos nos convertimos en hijos y Dios nos disciplina. Y esa disciplina tiene un objetivo, y es que cada vez seamos más santos. Y esa santidad tiene un objetivo, y es poder permitir que mediante esa santidad, por un lado, nosotros nos perfeccionemos y también ayudemos a otros a hacerlo, ¿cierto? Forjando esos caminos. Y todo eso finalmente desemboca en que, así como un arbolito crece, ¿cierto? Poco a poco, en la medida en que lo alimentamos, eso al final va a generar un fruto, ¿sí? Y esos son frutos de justicia, o sea, de cosas buenas. Delante de Dios. Delante de Dios. Miren, hermanos, hay una cosa importantísima en esta porción, porque la obra la hace el Señor. La obra no la hacemos nosotros. Miren, el Señor en la corporación de la cerámica y las puertas se abren para que entre ¿qué? La palabra de Dios. Y vamos y la compartimos. Y hoy domingo hay un grupo de personas que vienen a escuchar, a edificarse en base a lo que escucharon posiblemente el día jueves en el discipulado. Y aquí los estamos edificando, pero de aquí vamos a salir. Y cuando llegamos nuevamente a algún sitio o a donde el Señor nos mande, tenemos que ser parte de continuidad de esos frutos apacibles de justicia. La vida no puede seguir siendo la misma. Cuando llegamos a un entorno en donde no está Cristo, entonces hay que llegar a compartir con el Señor Jesucristo, porque Él es el que va a hacer el cambio, pero la obra es del Señor. La obra es totalmente y es inconmovible, porque es ese ya no va a cambiar. La obra es perfecta. Y hay otro punto importante, y es que el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso tiene, cuando uno habla de fuego consumidor en la Biblia, pues eso tiene varias connotaciones. Sí, como varias. No, el significado es el mismo, pero tiene como varios ejemplos, como puntos de vista. Sí, Y aplicaciones. Y es como fuego consumidor, es porque, primero, porque al ser Dios fuego consumidor, Él va a quemar lo que llaman hojarasca para que quede lo realmente pulcro. Hay algo muy particular y es que tenemos que tener la mirada siempre en lo que llamamos las sagradas escrituras que fueron inspiradas por el Señor. Si vemos el pueblo de Israel, que era lo que adoraban en ese espaciocito chiquitico por allá, el más pequeño que tenían en ese lugar, Don Santísimo que llamaban, que sabían que desde ahí el Señor los estaba viendo, que desde ahí el Señor tenía control de todas las cosas. Sabían que cuando el monte se prendía y todo eso, ellos se llenaban de temor. Ahora no es así. Ahora no le hablamos a un Dios distante que tiene algo alrededor, que no. A la luz del velo, que en la misma parte habla, a la luz del velo nos da entrada. O sea, podemos ir derecho al Altísimo. Y entonces allí confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho y tenemos esa fe inconmovible que nos dice que Él nos escuchó, que Él nos perdonó y que ya sabemos afuera con una criatura nueva. Entonces esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos al Señor, pero sabemos, porque Cristo vino en forma humana, padeció por nosotros, pagó la culpa por nosotros desde que nacemos hasta que morimos y somos libres de pecado cuando nos arrepentimos con sinceridad. Entonces, eso hace parte pues, de todo como ya estamos llegando a la conclusión del libro, ¿cierto? Y vemos de que Dios tiene un propósito con todo eso. Y parte pues como ese ejercicio que hay que, ¿cómo se llama? Como continuar en la medida en que ya vamos como
creciendo en la vida cristiana es que hay ciertas virtudes cristianas. Cuesta la mirada. Sí. Entonces vamos a dar al último tema que viene siendo llamado a ejercitar las virtudes cristianas, ¿cierto? Y es como parte del capítulo 13. Entonces vamos a leer el capítulo 13, versículo 1. Dice: permanezca el amor fraternal. 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo os hospedarán. 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. 4. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y se dice: y de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y dice el 8, que el 8 lo tengo subrayado, si lo pueden subrayar en sus propias Biblias, háganlo, porque dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El 9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia. ¿Con qué? Con la gracia. Con la gracia. No con viandas. Y aquí de pronto sí quiero hacer como una explicación de por qué dice eso. Porque claro, las viandas hacen referencia a todas esas fiestas judías que ellos tenían, ¿cierto? A todos esos ritos, a todas las costumbres que eran religiosos, porque la religiosidad por sí misma no hace nada, ¿cierto? Es decir, que Dios se la tumbó y servía de ejemplo para poder entender verdades bíblicas, pero las viandas por sí mismas no son las que hacen, es la gracia. Entonces dice, vamos a leer: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Pero bueno, esa parte ya es. Pero entonces, claro, acá acabamos de leer una cantidad de preceptos que lo que nos muestran es como, bueno, ¿cuáles van a ser finalmente esos frutos? ¿A qué cosas tengo de pararle bolas? Entonces ahí hay varias cosas importantes, ¿cierto? La primera es el amor fraternal, ¿cierto? Y eso significa que es que si yo veo a alguien que está como confiado, yo no lo he tirado ahí, ¿cierto? Yo antes tengo que ayudar. ¿Por qué? Porque es que ahí está el amor fraternal. Claro, y hay algo, cuando se habla de amor fraternal, es muy amplio, porque es que las personas muchas veces hacen algo, pero tienen un interés, esperando algo a cambio, como dice acá Kevin. Entonces, ese amor tiene que ser sincero. Yo no puedo estar haciendo algo esperando y esperanzado pues en que el otro me va a pagar o que me va a responder con algo, o yo hago esto para que luego me des esto. Eso no es amor fraternal. El amor fraternal es desinteresado, lo hace porque el Señor pone en su corazón lo que debe de hacer. Ahora, al interior de la iglesia, ese es un amor que tiene que ser sincero. O sea, si usted le pone la mano al hermano acá, es porque es de verdad. O mejor no se la ponga. Sí, no puede haber hipocresía. Es que la amor fraternal es muy grave. Luego dice, la hospitalidad. ¿Eso qué significa? Hay que tener de pronto en la casa una cama para las visitas. Particularmente en mi casa nosotros, eso es como un poquito como una lucha. Porque en mi casa particularmente no tenemos como ese espacio como si es que vengan a dormir acá como tan fácilmente. En la casa con nosotros no ha sido tan así, pero igual tampoco es como que hayamos tenido tanta oportunidad. Cuando yo vivía solo en Bogotá, yo sí tenía una pieza para invitados. Entonces, por ejemplo, alguien me dice: no, es que voy a Bogotá. Yo le digo: ¿qué es en mi casa? Y una vez en ese espacio, pues tenía la oportunidad de pronto hablar con la persona, ver cómo estaba, a
a veces me llegó a pasar que un muchacho vino muy triste y pues uno aprovecha para hablar y tratar de hablar de Cristo. Entonces, esas oportunidades de hospitalidad es algo que está aquí escrito, o sea, no es como que hay que ignorarlo, ¿no? Sí, hoy es un tiempo difícil. ¿Por qué razón? Porque llegan personas que de repente pueden tener alguna situación complicada y hay al interior del hogar algunas condiciones que no permiten abrir la puerta a la casa. Pero miren, yo les comparto, nosotros hacíamos misión en el resguardo indígena en Verachamí y los indígenas destinaban, sacaban todo lo sacaban de la habitación principal para que nosotros, el grupo misionero, pudiera estar ahí. Y en una habitación nos acomodaban a 8, pero resulta que nos acomodaban a 8 porque era la habitación principal, era la habitación de ellos. Y Ambrosio y Norita y los niños, que eran en total ellos eran 5 o 6, se salían y nos entregaban. Y uno llegaba y decía, tan queridos, y de pronto yo le decía, ¿y en dónde están durmiendo ellos? Y era en una piecita de 6 metros. Eso es hospitalidad. Cuando ustedes están acá, recuerdan, y hay un hombre que ustedes conocen muy bien que se llama Willington. Y si Willington no estuviera acá, posiblemente se estaría riendo. Porque cuando Willington llegó a esa puerta y desde allá de la reja gritó, Luis, Luis, auxilio. ¿Yo qué hice? Me lo traje aquí a este rincón y ahí oramos. Pero Willington lo que quería era que yo me lo llevara para la fuerza. Yo decía, yo cómo acompañar a este muchacho para mi casa. ¿Dónde lo pongo a dormir? Si era loco, era un loco. Entonces, esa porción, para mí eso es una lucha. Pero sí tenemos que empezar a mirar. Porque la porción dice, y con la hospitalidad, muchos hospedaron a Félix. No lo saben. Lo que pasa es que son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Yo quisiera, y le pido al Señor y les pido también a ustedes que tengan la preparación, que el Señor nos permita tener un lugar donde podamos tener esa hospitalidad, donde podamos encontrar personas con un problema y no poderle decir, venga, vamos a poner uno los llevo para allí. Sí, porque yo me los quisiera llevar a todos para la Corporación Renacerá, pero de eso no es mío, yo no los Es que no solamente la palabra hospitalaria no quiere decir que también van a llamar para la casa o un día o un tiempo. También hay que a colaborar en algo, a poder si cada todo tiene una casa, a poder la casa. Si aún así, si cada ropa, puede llevar ropa. Claro, porque igual todo hace parte de cierto modo de lo que hablaba de la amor fraternal. Y por eso continuamos hablando de que hay que tener presente siempre a los presos, a las personas que están en la cárcel, o las personas que han sido maltratadas de alguna manera, ¿cierto? Por ejemplo, mi hermano alguna vez le intentaron robar y le dieron un golpe durísimo en la cabeza y quedó desmemoriado. Repetía lo mismo el golpe tan duro que le dieron en la cabeza. Y uno ve a una persona en esa situación y uno tiene que tratar de ayudarla, porque hay personas que pronto sí tienen familia cerca, pero hay otros que están ahí, no hay quien los ayude. Entonces uno como cristiano debería estar ahí presente para eso. Sí, y a veces al habitante de calle nadie lo mira. No, lo menospreciamos a veces. Sí, y el que huele maluco. Y entonces vean a este y le salen los mocos, pero no así. También dice, por eso es todos el matrimonio. ¿Cierto? O sea, el matrimonio hoy día no es algo que se tome muy en serio. La gente va y se va a vivir solo, se van a vivir como si ya fueran casados, sin la responsabilidad, o sea, quieren todo lo bueno, sin todo lo maluco. Sí, pero el deber y lo que debe de hacer la persona es organizar. Por eso el escritor de Hebreos acá trata de diferentes temas. Y cuando llega el matrimonio, simplemente dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No somos nosotros los que vamos a juzgar a las personas. No, cada persona tiene que mirar qué condición está viviendo y cómo la va a solucionar con un propósito, agradar a Dios. Habrá cosas que son fáciles de solucionar, habrá otras que no son tan fáciles, pero no se puede bajar la guardia, porque el propósito del cristiano es ejercitar todo. Eso, y recordando que es que estas son las virtudes cristianas, ¿verdad? Como cristianos eso es lo que tenemos que, de las cosas a las que tenemos que apuntar.
¿cierto? Hay otra particular que es así, esta semana me pasó, y es que la de la avaricia, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta semana visité a un amigo que hace mucho tiempo que no visitaba, y el amigo mío pues es de plática. Su papá tiene empresa, él también tiene empresa, y él me decía, pues también el tema de que es que ya está trabajando, porque como empecé a trabajar, entonces eso a él, de cierto modo, lo cargaba que no tuviera trabajo, pero cuando ya tengo trabajo, pues ya eso lo tranquiliza un poco, y salió el tema, que es que él dice, no, es que mis gastos son infinitos, y yo que como que, y yo decía, pero es que yo como, o sea, ¿cómo hace una persona para decir que es que todo lo que me entra me lo voy a gastar así tan exageradamente? Entonces, que claro, habrá quienes les entra un salario mínimo y no les queda nada, y habrá al que le entran 10 millones y no le queda nada, y al que le entrarán 30 millones, y hay gente que le entran 100 millones igual, dice que se lo gastan todo, y uno dice, Dios mío, eso no es de un cristiano no tiene que moverse así. Yo como cristiano por lo menos, yo me ponía en los zapatos de él y yo decía, no, yo como cristiano no sería capaz de tener una vida así tan desordenada y mal administrada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque justamente Dios nos dice, es que no tenemos que ser avariciosos, ¿cierto? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿cierto? Porque entonces él decía, no, es que yo cada vez necesito conseguir más plata. Y yo, ¿para qué? No, para tener más plata. Así ¿Para es. qué? No, pues Así para poder es. tener, entonces me salía con cosas que no, mejor calidad de vida, para poder viajar, para poder invertir, entonces es que tiene unos planes y quiere hacer, y eso es un barrio sin fondo, porque entonces le puede entrar toda la plata del mundo y no se la va a gastar. Yo siempre digo que la mejor calidad de vida es que uno tiene la salud, que cree en Dios, y mientras que uno tenga las dos piernas, tenga un cerebro, tenga las dos manos, y va a hacer otra cosa, uno es rico, no, porque imagínense qué personas tienen millones en el banco y tienen luz y todo, y viven todo el tiempo enfermo. O andan despreocupados porque entonces al tener tanta plata, les toca estar preocupados porque tienen plata. Entonces, que les toca comprar carros blindados. Y no, eso son guardaespaldas. Entonces ya no les sirve comerse un pedazo de carne, lo que tiene que ser una cosa de quién sabe dónde que vale 4 o 5 veces más. O sea, de nuevo, Dios no nos manda a esa parte. Entonces nos dice, nuestras costumbres deben ser sin avaricia, ¿cierto? Y hay una razón de eso, porque lo cierto es que cuando uno siente que hay necesidad, es como, eso genera angustia. Pero entonces, ¿qué dice Dios al respecto? Porque Él nos dice, vivan sin avaricia, ¿cierto? Pero dice, ¿pero por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, ¿cierto? Hay una parte de que me llama la atención, es que vuestras costumbres. O sea, por ejemplo, yo como puedo tener costumbres de millones y millones si yo no tengo dinero, yo no tengo nada, entonces yo a lo que yo tenga, a eso me ajusto. ¿Sí me entiendes? O sea, vuestras costumbres, yo no puedo adquirir costumbres grandes porque no hay costumbres para que me metan eso. Por ejemplo, si yo voy para Río Negro, tengo qué opciones para llegar a Río Negro. ¿Puedo ir en bus, en taxi, o en helicóptero? ¿Cuánto cuesta la hora de helicóptero? Sí, hermanos, y el tema de la administración, o lo que se llama la mayordomía, es algo que se aprende. No venimos con eso. El ser humano no viene con eso. O sea, empezar a saber administrar se aprende. Cuando la persona empieza a saber administrar lo poco, puede administrarlo mucho. Sí, y eso hay que aprenderlo. Porque cuando hay abundancia, la gente se lo quiere administrar. Cuando llega el momento de escasez, donde uno valora hasta 100 pesos, y uno ya le hace cuentas hasta un quinto, entonces uno dice, espérate un ratito, es que no me toca con la plata en cualquier lugar. No hay prioridades. Entonces esas prioridades, eso es el resultado posiblemente de una escasez. Yo le voy a dar importancia a esto, a esto, a esto, a esto. ¿Sí? Cuando hay un proyecto de vida, cuando hay algo que van a salir, porque es que el que ha estado administrando bien, pues no tiene problema. Pero los que hemos administrado mal, no tenemos nada. Y tenemos problemas. Correcto. Entonces, ¿y cómo organizar el camino? Dígale la dirección al Señor.
recordar es que la avaricia es pecado, ¿cierto? O sea, el que busca plata porque sí, eso no tiene sentido. Que busca mucha fortuna, sí, eso para mí es pecado. Yo tengo un claro ejemplo. En estos momentos en la corporación hay un muchacho que antes de venirme para acá trabaja conmigo, y dado el caso que este fin de semana él salió de permiso de reinserción a la casa de él, y resulta que me contó que con el muchacho que nosotros trabajábamos hace mes y medio tiene la empresa parada, cerrada. ¿Por qué motivo? Porque él cogía buen dinero y no lo sabía administrar, y entonces se le dañaron como 4 máquinas, le tocó despachar a todo el mundo para la casa, y entonces ahí está jodido, que no sabe qué hacer, cómo reparar sus máquinas. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la abundancia lo supo administrar. Y hay una cosa, no es pecado tener abundancia, a veces Dios la da. Sí, claro. Pero lo que sí es responsabilidad de nosotros es no estar buscándola desesperadamente como que ese fuera nuestro objetivo de vida, porque de nuevo, termina uno corriendo una carrera para donde no es. Termina uno corriendo la carrera de buscar plata y no la carrera de buscar a Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En la medida en que uno va por el camino que es, igual Dios no nos deja solos. Entonces dice en el versículo 6, de tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en la medida en que corremos la carrera que es, pues Dios nos ayuda. ¿Sí? También hay que acordarse de los pastores, ¿cierto? De las personas que espiritualmente nos ayudaron, nos ayudaron como guía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de cierto modo ellos nos sirven a nosotros como ejemplo, ¿cierto? Lo más importante es que uno puede tener la seguridad, ¿cierto? Que Jesucristo en el versículo 8 es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Y también hay que tener cuidado de no estar, ¿cómo es que se llama? Perdidos con doctrinas que no son, que eso también es muy común ahora. Cuando uno está buscando de Dios, en internet es muy fácil encontrar videos o gente que dice X o Y cosas, y a veces uno de pronto inocentemente termina leyendo cosas que al principio es como, sí, pero después cuando uno entra y sopesa con la Biblia, con doctrinas equivocadas. Tiene que tener mucho cuidado porque para eso tenemos esta palabra inspirada y no dejarnos guiar. Aunque veamos lo que veamos, si no es bíblico, no nos metamos allá. Porque no es bíblico. Sí, hay algo, hermanos, y ahí hay un énfasis. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Estos son tiempos de eso. Alrededor de la vida espiritual hay cantidad de opiniones, y las personas equivocadamente convierten su vida espiritual como en un salpicón. Entonces, ¿qué es el salpicón? Esto me sirve, y al que hace esto, venga para acá. Y cuando menos piensa, entonces tienes un salpicón. No, y esas doctrinas diversas y extrañas, y luego hay un grupo que me dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. O sea, es afirmar, mi fe es cristiana, yo sigo a Cristo, mi fe no es mariana, mi fe es cristiana. ¿Por qué? Porque el modelo a seguir es Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús. No hay falta que alguien coja y saque una religión o un grupo, porque todos los días sale. Y entonces se giran y se adornan, y entonces, no sé, hay diferentes nombres para decir. Lo que hablamos, perdón, pastor, lo que hablamos el jueves de la terapia espiritual. Sí, con ese grupo específico que no Ya, vamos a sí, mencionar. ya. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero lo que ellos veneraban y Ya. que adoraban y Sí, idolatraban. hombre. Yo cómo voy a poner mis ojos en otros. ¿Cómo voy a poner mis ojos en otros? No va a Así ser es. un ciego guiando. Todos dan el hueco. Vamos a ver. Correcto. Entonces, les dejo de tarea que acaban de leer los últimos versículos de finalización del capítulo 13 de Hebreos, porque de esta manera aquí ya el autor entonces empieza a dar como diferentes, como las últimas instrucciones. En particular, el 17, versículo 17, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros,
pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Entonces, finalmente, el autor de Hebreos, digamos que hizo esta carta, esta epístola, con el objetivo de animar a los hermanos de esa época que tenían eran judíos cristianos, ¿cierto? Que eran judíos que eran convertidos al cristianismo, para que fueran buenos cristianos, ¿cierto? Y que no se dejaran distraer de todo lo que ya sabían, porque a veces toca desaprender. Y en este caso, de este grupo de hermanos, ellos les tocó desaprender muchas de las cosas que no es que fueran malas, que eran buenas, pero que tenían que verlas a la luz de Cristo, ¿cierto? Entonces, a nivel de las aplicaciones, de estudio, la primera aplicación sería la perseverancia esencial para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque digamos que no es muy difícil, pero tampoco es fácil, pero siempre tenemos a Cristo en nuestro lado. Y el segundo es que el peregrinaje de la fe, en el peregrinaje de la fe, los cristianos se deben apoyar unos a otros. Entonces, hermanos, con esto creo que ya damos por finalizado el libro de Hebreos.